Hey chicos, como están? Hoy vamos a hablar de las mejores películas para ver este 16 de septiembre y nada, vamos a darle. Si eres de los que gustan celebrar el Día de la Independencia de México con un toque de patriotismo, hay opciones en el cine que levantan ese sello nacionalista que llevas dentro, e inspiran a buscar la revolución en las calles. Bueno, mejor no exageremos. Aquí te presentamos algunas películas que se alimentan de la historia mexicana. 1. Hidalgo, la historia jamás contada. En un intento por desmitificar la figura del llamado padre de la patria, el cineasta Antonio Serrano llevó a la pantalla grande una historia en la que muestra a Hidalgo como un hombre parrandero, apasionado del teatro y conquistador de mujeres, pese a que era un sacerdote católico. El actor mexicano da vida al cura de Dolores que inició el movimiento independentista en 1810. 2. Morelos. Después de haber desnudado al cura Hidalgo, Serrano continuó con otro grande de la independencia mexicana, José María Morelos y Pavón. Pero al autodenominado siervo de la nación no pudo encontrarle más que su amor por el país y la búsqueda por construir una nación de americanos. No obstante, nos deja ver el aspecto familiar de su hijo Juan Nepomuceno Almonte, a quien tuvo a pesar de ser un sacerdote. Dagoberto Gama interpreta a este personaje que hasta el mismo Napoleón Bonaparte llegó a admirar. 3. 5 de mayo, la batalla. A propósito del hijo de Morelos, Juan Almonte, es uno de los personajes centrales de la historia de la batalla del 5 de mayo. Héroe en la intervención estadounidense en 1847, Almonte era un partidario del bando conservador y apoyó que en México se instaurara una monarquía con un príncipe europeo, lo que después llevó a la invasión francesa. Como una película de acción hollywoodense, el director Rafael Lara retrató la histórica batalla en Puebla en la que el ejército mexicano venció a la armada más potente en aquella época, al mando del general Ignacio Zaragoza, interpretado por Kuno Becker. 4. Mexicanos. Al grito de guerra. En pleno apogeo del nacionalismo en el cine mexicano, el director Ismael Rodríguez, junto al bachiller Álvaro Gálvez y Fuentes, realizaron esta película con el ídolo del momento, el actor y cantante Pedro Infante, quien interpreta a un joven que se alista al ejército mexicano para combatir a los franceses a mediados del siglo VI. Como es típico en las historias de la época de oro del cine nacional, no podía faltar el melodrama, y lo trágico es que el personaje de Infante se enamora de la hija del embajador de Francia. El título de la cinta hace alusión al himno nacional mexicano, el cual Infante toca para alentar a los soldados a combatir. Coincidentemente, la cinta se estrenó en 1943, cuando México entró a la Segunda Guerra Mundial. 5. Su Alteza Serenísima. Antes de ser llamado el traidor de la patria, Antonio López de Santa Anna era alabado como uno de los héroes que consumaron la Guerra de Independencia de México en 1821. El director Felipe Casals retrata los últimos días de este personaje de la historia nacional interpretado por Alejandro Parodi, haciendo alusión al título con el que se le conocía tras gobernar el país 11 veces y ahora relegado en el olvido, solo viviendo de las memorias de sus glorias pasadas. 6. La Güera Rodríguez. El mismo Casals realizó en 1978 la cinta La Güera Rodríguez, basada en la historia de este personaje de la época de la Guerra de Independencia. La actriz Fanny Cano interpreta a María Ignacia Rodríguez, una criolla que con su belleza conquistó el corazón del libertador Simón Bolívar y Agustín de Iturbide, Fernando Allende, a quien convence de dejar el bando del ejército realista y apoyar la causa insurgente. Una vez consumada la independencia de México, Iturbide se proclamó emperador en 1821. 7. El baile de San Juan. Esta cinta, dirigida por Francisco Atié, está ambientada en la época virreinal a finales del siglo XVIII, unos años antes del inicio de la Guerra de Independencia. Un contexto en el que se desarrolla la historia de amor de una cortesana y el hijo de un coreógrafo de la corte, dan detalle de la división de castas que prevalecía en la Nueva España, y de los sueños libertarios que comenzaban a respirarse en la población. 8. El atentado durante la celebración del bicentenario del inicio de la Guerra de Independencia de México, y centenario de la Revolución Mexicana. En 2010, se estrenó la película El Atentado, dirigida por Jorge Fons,
conocido también por el Callejón de los Milagros. Está basada en un intento de asesinato contra el presidente Porfirio Díaz a finales del siglo VI en manos de un borracho, el cual resultó patético, inesperado e incomprensible, ridículo y conmovedor, consignado en la novela El expediente del atentado de Álvaro Uribe. 9. Héroes verdaderos. Para el público infantil también hay opciones como la animación, Héroes verdaderos, un proyecto ideado para el bicentenario de la independencia mexicana. Escrita y dirigida por Carlos Curi, esta historia narra la aventura de 5 jóvenes, un criollo, 3 indígenas y un mestizo, que, por azares del destino, se involucran en el proceso de la independencia de México. 10. Los Minondo. También hay series de televisión que abordan esta etapa de la historia de México, como son Los Minondo, que narra la saga de una familia del siglo XVIII fragmentada por la moral imperante en la época. Lo curioso de esta miniserie es la intención de extender la historia de esta familia hasta los años de la Revolución Mexicana, entrelazando el tiempo a través de generaciones.